Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de María Josefa de Austria. Ella fue una archiduquesa que sería considerada en un principio como la heredera de los dominios de la Casa Habsburgo ante la falta de herederos varones, pero finalmente acabaría siendo apartada de la línea sucesoria por su propio tío, el emperador Carlos VI, viendo así como su prima María Teresa ocupaba su lugar como heredera. Esta biografía es realizada por petición de Elisa Araneda, Mr. Darkness, Vino, Cidrego, Aqua Lavanda y Mark. María Josefa Benedicta Antonia Teresa Javiera Filipina de Habsburgo nació el 8 de diciembre de 1699 en el Palacio Imperial de Hofburg, en Viena, en Austria. Fue hija del emperador José I del Sacro Imperio Romano Germánico y de la esposa de este, la emperatriz Guillermina Amalia de Brunswick-Luneburgo. El matrimonio tuvo 3 hijos en común, siendo María Josefa la primera de sus vástagos. Cuando la niña nació, su abuelo paterno, el emperador Leopoldo I, era quien gobernaba en ese momento, siendo su padre, el archiduque José, el heredero del Imperio Habsburgo, además de ser visto como el posible sucesor de su progenitor como emperador del Sacro Imperio. En el año 1701 falleció su hermano Leopoldo José, y como sus padres no consiguieron tener más hijos varones, empezó a surgir cierta crisis sucesoria, debido a que al archiduque José tan solo le quedaban 2 hijas, María Josefa y María Amalia, mientras que el hermano menor de este, el archiduque Carlos, aún no se había casado ni tenía descendencia. La archiduquesa recibió una estricta educación católica que sería supervisada por su abuela paterna, la emperatriz Leonor Magdalena del Palatinado-Neuburgo, ocasionando esto que María Josefa se acabase convirtiendo en una mujer muy piadosa y en una gran defensora de la Iglesia Católica. Ante la falta de herederos varones, el emperador Leopoldo hizo firmar a sus hijos, los archiduques José y Carlos, el pacto de sucesión en el año 1703, donde se estipulaba que el Imperio Habsburgo sería heredado primero por José y posteriormente por Carlos, si este primero no conseguía tener ningún hijo varón. En el caso de que ninguno de los 2 archiduques consiguiese tener la deseada descendencia masculina legítima, los dominios de la Casa Habsburgo pasarían a la hija mayor de José, la archiduquesa María Josefa, y después pasarían al primer hijo varón que pudiese tener dicha archiduquesa o la hermana menor de esta, María Amalia, quedando así excluida de la sucesión las posibles hijas que pudiese tener el archiduque Carlos. En el año 1705 falleció su abuelo, el emperador Leopoldo I, así que su padre José se convirtió en el nuevo gobernante de los dominios de la Casa Habsburgo, además de ser elegido como el nuevo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, bajo el nombre de José I. Cuando María Josefa era tan solo una niña, el rey Augusto II de Polonia se mostraría interesado en casar a la archiduquesa con su hijo, el príncipe Federico Augusto, un casamiento que era muy deseado por dicho rey polaco, ya que aparte de ser rey de Polonia, también era elector de Sajonia, y sus dominios se estaban viendo amenazados por el reino de Prusia, que cada vez se estaba haciendo más fuerte y poderoso, así que una alianza con la corona imperial sería muy necesaria para defender sus dominios. Además de que María Josefa era una prometida muy interesante ante la posibilidad de que ésta heredase algún día el Imperio Habsburgo. El compromiso entre la archiduquesa y el príncipe Federico Augusto
en un principio no llegaría a nada, debido a que tanto la muchacha como la corona imperial se negaban a que la archiduquesa se casase con un protestante, ya que Federico Augusto había sido criado por su abuela, la electora Ana Sofía de Dinamarca, quien crió a su nieto bajo las creencias luteranas. En el año 1711 falleció su padre, el emperador José I, y como ese no había conseguido tener su ansiada descendencia masculina, los dominios de la Casa Habsburgo pasaron al hermano de este, el archiduque Carlos, quien también será elegido como el nuevo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, bajo el nombre de Carlos VI. Unos meses después, el rey Augusto II de Polonia envió a su hijo Federico Augusto a realizar una gira por Europa, para así alejarlo de su controladora abuela y que se convirtiese al catolicismo. Así que ambas coronas volvieron a plantear un nuevo compromiso entre ambos jóvenes. Carlos VI no quería que el Imperio Habsburgo cayese entre las manos de su sobrina, que era vista como la heredera de tales dominios, así que dictó la pragmática sanción de 1713, donde se le daba prioridad a la futura descendencia que tuviese el emperador Carlos VI, quedando así sus sobrinas relegadas a un segundo plano y quedarían prácticamente excluidas de la línea sucesoria. En el año 1717 nació la hija mayor de su tío, el emperador, la archiduquesa María Teresa, la futura María Teresa I de Austria. Así que para asegurar que su hija heredase en un futuro los dominios de la Casa Habsburgo, Carlos VI obligó a sus sobrinas a renunciar a sus derechos sucesorios, ya que si no lo hacían, éstas no se podrían casar y permanecerían de por vida como solteronas en una corte donde no serían bien recibidas y tratadas con inferioridad. 10 días después de verse obligada a aceptar la pragmática sanción, María Josefa se casó con su prometido, Federico Augusto, celebrándose esta boda el 20 de agosto de 1719 en la ciudad de Dresde, en el electorado de Sajonia, actualmente en Alemania. Para entonces, ella tenía 19 años de edad en el momento de la unión y él 22. Su boda será una de las más esplendorosas y costosas de su tiempo, gastando grandes sumas de dinero en la decoración y en el banquete de bodas, donde se sirvieron platos exóticos, además de que los festejos que se celebraron en honor a los recién casados se alargaron por 2 semanas, celebrándose conciertos, banquetes, bailes, representaciones teatrales y espectáculos de fuegos artificiales. La pareja se instaló en el Palacio de Dresde, donde enseguida se mostraron como un matrimonio unido y feliz, llegando a tener una unión armoniosa y bien avenida. Es más, su marido, Federico Augusto, nunca le fue infiel, algo que sería muy extraño en aquellos tiempos y dentro de los matrimonios concertados. El matrimonio pronto se dedicaría a traer a sus hijos al mundo, pero sus 2 hijos mayores, Federico y José Augusto, fallecieron durante la infancia. En el año 1722 nació el tercer hijo de la pareja, un niño que se llamó Federico Cristian, pero este pronto demostró ser un niño muy débil que sufría de cierta discapacidad al padecer una parálisis en una de sus piernas, algo que provocó que María Josefa se sintiese muy culpable del estado de su hijo, debido a que la princesa había participado en una larga cacería mientras se encontraba en avanzado estado de gestación, haciendo un gran esfuerzo al cabalgar y al pasar mucho rato sobre su caballo, además de que sufrió una pequeña caída cuando bajaba de su montura. Ante la condición de su hijo, María Josefa intentó convencerlo en distintas ocasiones de que renunciase a sus derechos sucesorios sobre el electorado de Sajonia y que se dedicase a la vida eclesiástica, pero su hijo Federico Cristian se negó, llegándose a convertir en elector de Sajonia. En el año 1723,
la princesa alumbró una hija muerta. En 1724 nació María Amalia, que llegaría a ser reina consorte de España. En 1727 nació María Margarita, pero esta falleció durante la infancia. En 1728 nació María Ana, que fue electora consorte de Baviera. En 1730 nació Francisco José, que sería corregente del electorado de Sajonia. En 1731 nació María Josefa, que sería delfina de Francia, y en el año 1733 nació Carlos, que sería duque de Curlandia y Semigalia. En el mismo año en el que nació su hijo Carlos, falleció su suegro, el rey Augusto II de Polonia, así que el electorado de Sajonia pasó a su marido Federico Augusto, quien pasaría a ser conocido como Federico Augusto II. Lo mismo pasaría con la corona polaca, sentándose en el trono bajo el nombre de Augusto III, ya que su fallecido padre había ejercido cierta presión para que sus consejeros y miembros del gobierno reconociesen a Federico Augusto como el nuevo rey de Polonia cuando él falleciese. Pero en cambio, la nobleza polaca prefirió elegir a Stanislao I Leszczynski como rey de Polonia, estallando así la guerra de sucesión polaca, al estar el reino de Polonia dividido entre dos reyes que se disputaban la corona, siendo el rey Stanislao apoyado por su yerno, el rey Luis XV de Francia, mientras que Augusto III recibiría el apoyo de la zarina Catalina la Grande y del emperador Carlos VI del Sacro Imperio, aunque este último tan solo le brindó su apoyo a cambio de que Augusto mostrase lealtad a dicho emperador y no reclamase en un futuro los dominios de la Casa Habsburgo en nombre de su esposa María Josefa. Finalmente, en el año 1736, el rey Stanislao acabaría abandonando su lucha por el trono polaco al obtener el ducado de Lorena y de Bar, convirtiéndose así Augusto III en el legítimo rey de Polonia. Mientras todo esto iba pasando, la reina seguiría trayendo más hijos al mundo. En el año 1735 nació María Cristina, la cual llegaría a ser abadesa de Remiguemont. En el año 1736 nació María Isabel, pero ésta permaneció soltera. En 1738 nació Alberto, que sería duque de Teschen y virrey de Hungría. En el año 1739 nació Clemente Wenceslao, que sería arzobispo elector de Treveris, y en el año 1740 nació María Cunigunda, que sería abadesa de Essen y de Bonn. El matrimonio tuvo un total de 15 hijos en común. Mientras iban llegando sus hijos al mundo, María Josefa se mostró como una mujer muy comprometida con su papel como electora consorte de Sajonia, aunque disfrutaría más ejerciendo su cargo como reina consorte de Polonia, un reino en el que se sentiría muy a gusto y donde podía expresar libremente sus creencias religiosas. Ella aprendió a hablar rápidamente el polaco y se familiarizó con las costumbres del país. También solía participar en las reuniones del Consejo y en las asambleas del Parlamento, siendo muy activa en la política. Pese a no ser nombrada como regente de Polonia o del electorado de Sajonia durante las largas ausencias de su marido, ella sería vista como la representante de su esposo cuando éste se encontraba ausente, y ella misma atendía los asuntos de Estado, además de reunirse personalmente con sus ministros, embajadores y diplomáticos extranjeros. Con el paso del tiempo, María Josefa vería con tristeza cómo su poder político disminuía, al igual que la influencia que ejercía sobre su marido, debido a que su esposo se apoyó en el consejero y estadista alemán Heinrich von Brühl, quien llegó a controlar tanto la corona como la corte polaca, llegando a ejercer una gran influencia sobre el rey Augusto III
y controlaría cada uno de los movimientos del monarca, tanto que la propia reina se vería obligada a pedir permiso al consejero real para poder ver a su marido. En el año 1740 falleció su tío, el emperador Carlos VI, así que todos los dominios de la Casa Habsburgo fueron heredados por su prima, la reina María Teresa I de Austria. Pero para entonces el ambiente estaba muy caldeado, ya que habría estallando la Guerra de Sucesión Austriaca, un conflicto que fue provocado por el rey Federico II de Prusia, más conocido como Federico el Grande, quien quería apoderarse de la región de Silesia. Su marido Augusto se uniría a dicho conflicto como aliado de la corona francesa, reclamando así los dominios de la Casa Habsburgo en nombre de su esposa, aunque tales reclamos no serían apoyados por su consejero Heinrich von Brühl, ya que consideraba que la lucha del electorado de Sajonia debería centrarse en Prusia y no en Austria, debido a que el poder de Prusia estaba aumentando demasiado. Así que finalmente su marido acabaría cambiando de bando como aliado de Austria, cediendo así María Josefa sus reclamos sobre la corona imperial a su hermana menor, María Amalia, quien se convertiría en emperatriz consorte del Sacro Imperio Romano Germánico en el año 1742, tras ser su marido elegido como el nuevo emperador bajo el nombre de Carlos VII. Prusia acabaría declarándole la guerra a Sajonia, un conflicto que sería un tanto breve, firmándose en el año 1745 una paz que sería bastante desfavorable y humillante para el electorado de Sajonia. María Josefa no solo fue una mujer capacitada para la gobernación y con gran ambición política, sino que también sería admirada por su papel como consorte. Ella sería la esposa ideal para su marido, compartiendo ambos algunas aficiones como el arte, la música y la caza. También sería una madre atenta con sus vástagos. Se sabe que ella solía intercambiar numerosas cartas con sus hijos cuando se encontraba lejos de ellos, preocupándose mucho por su salud y su crecimiento, además de que sería una madre cariñosa y cercana, algo que era poco común entre los miembros de la realeza y de la nobleza de aquellos tiempos. La reina sería especialmente conocida por ser una ferviente católica, como su abuela, la emperatriz Leonor Magdalena del Palatinado de Neuburgo. María Josefa fundó conventos e iglesias en los dominios de su marido, además de que solía asistir al menos 4 veces al día a misa, siendo vista por muchos más como una monja que como una reina. También realizaron una serie de campañas en Sajonia para animar a los protestantes a abrazar la fe católica y realizaría grandes labores de caridad, siendo fiel colaboradora de los jesuitas. Pese a ser vista como una buena madre, María Josefa llegó a tener una pésima relación con su hijo mayor, Federico Cristián. Ella nunca aceptó la discapacidad de su vástago e intentó siempre que su otro hijo, Francisco Javier, fuese el heredero del electorado de Sajonia, además de que quería que éste fuese elegido como el futuro rey de Polonia. Por esta razón, intentó evitar la presencia de su hijo mayor en tierras polacas, para que éste no tuviese trato con la nobleza polaca. También se sabe que la reina intentaba no coincidir con su hijo Federico Cristián ni con la esposa de éste, la electora María Antonia de Baviera, que también era la sobrina de la reina, evitando siempre que podía la presencia de la pareja. En el año 1756 estalló la Guerra de los 7 Años, donde el rey prusiano Federico el Grande ordenó ocupar el electorado de Sajonia. En ese momento, su marido, Augusto III, y el consejero de éste se encontraban en el reino de Polonia, mientras que María Josefa estaba en la ciudad de Dresde junto a algunos de sus hijos mientras se iniciaba aquella ocupación, resistiendo como pudo el avance de las tropas prusianas por el electorado.
La reina intercambió una serie de cartas secretas con su marido y con los altos cargos militares, donde se informaban mutuamente del avance de la guerra. Pero cuando las tropas prusianas ocuparon la ciudad de Dresde, un general prusiano intentó hacerse por la fuerza con aquellas cartas secretas, pero María Josefa se negó en todo momento a que entrasen en sus habitaciones privadas. Incluso hizo frente a aquel general que era más fuerte y joven que ella. Pese al arrojo de la reina, ésta finalmente acabaría entregando las llaves de sus habitaciones privadas al general ante las amenazas que éste volcó sobre María Josefa, asegurándola que usaría la fuerza contra la reina si fuese necesario o si se lo ordenaban sus superiores. Finalmente, parte de aquellas cartas secretas fueron confiscadas y el rey prusiano Federico el Grande empezó a ver a María Josefa como un gran peligro para sus campañas militares, así que ordenó mantenerla vigilada en todo momento. Tras pasar un año alejada de su marido y encerrada en el palacio de Dresde bajo la continua vigilancia de los soldados prusianos, la reina acabaría falleciendo inesperadamente tras sufrir de un derrame cerebral, muriendo el 17 de noviembre de 1757 a los 57 años de edad. Sus restos mortales descansan en la cripta de los Wettin, en la Catedral de la Santísima Trinidad de Dresde, en Alemania, lugar donde descansa junto a su marido, quien falleció 6 años después que ella. María Josefa fue una mujer que había nacido para gobernar, siendo más activa que su propio marido en la política, además de ser considerada como una mujer muy inteligente y ambiciosa, que sabía manejarse muy bien ante el Parlamento, participando libremente en los asuntos de Estado y en las reuniones de consejeros. La reina también sería admirada por su faceta como consorte, llegando a mantener una unión feliz y muy fértil con su marido, aunque su matrimonio sufrió algún que otro altibajo por culpa del consejero favorito de su esposo, convirtiéndose este en un gran estorbo dentro del matrimonio de los monarcas. María Josefa no pudo convertirse en la gobernante de los dominios de la Casa Habsburgo, algo que le pertenecía por derecho propio al ser la hija mayor del emperador José, siéndose apartada de la línea sucesoria del Imperio Habsburgo, algo que provocó que tanto ella como alguno de sus vástagos guardasen siempre cierto rencor hacia la emperatriz María Teresa. María Josefa destacó también por ser una ferviente católica como su abuela y por intentar expandir el catolicismo entre el pueblo protestante, pero también es conocida por la mala relación que mantuvo con su hijo mayor, sintiéndose culpable durante toda su vida por la discapacidad de su vástago, algo que marcaría bastante la relación entre ambos, intentando alejarle del poder y de su propia vida. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de María Josefa de Austria. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Al inicio solamente he mencionado a las 5 primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Sakura Uchiha, Martín Tello, Silvia Cristina Monroy, Edgar el Magnánimo 1825, Jesús Ignacio Sánchez y Ofelia Pimentel. También me gustaría felicitar por su cumpleaños a Harold Quintero. Y con esto me despido. Hasta la próxima.